La pesadilla como espejo del alma. Hay noches en que los sueños sangran, no porque duele el cuerpo, sino porque el alma, esa sombra que arrastramos sin mirar, se abre en canal, dejando escapar las imágenes que reprimimos con la rutina, con la cordura, con esa falsa luz que llamamos realidad. En estas noches, cuando el sueño se convierte en un pantano espeso, emerge una figura vestida de tinieblas, con un rostro quemado y una sonrisa hecha de cicatrices. Freddy Krueger, el verdugo del inconsciente, el hijo bastardo del deseo y del miedo. Este no es un episodio de terror, es una exploración del alma humana disfrazada de pesadilla. Es un espejo en el que tememos mirarnos, y en ese reflejo, Freddy no es el monstruo, somos nosotros. Hoy, en este inicio de los laberintos del horror, abriremos las puertas del sueño y caminaremos descalzos por el filo del subconsciente. Descubriremos que el miedo no duerme, que el mal no es un invasor, sino un huésped que vive en nosotros desde el principio del tiempo. Freddy Krueger nació en la fábrica del olvido. No solo fue un personaje cinematográfico de los años 80, sino una metáfora que condensó el vértigo de una época, la pérdida de la inocencia, la angustia de la juventud, la corrupción del sueño americano. Mientras las luces de neón pintaban las noches y el consumo prometía felicidad, Freddy aparecía para recordarnos que el infierno no se esconde en los callejones, sino detrás de los párpados. Porque Freddy no mata en la vigilia, mata en el sueño. Y eso es, desde la perspectiva psicoanalítica, una ofensa contra el último refugio del alma, el sueño. El sueño, decía Freud, es la vía regia hacia el inconsciente, el espacio donde se revelan los deseos reprimidos. Pero Freddy lo profana. Freddy convierte ese santuario en un campo de tortura. Es el invasor del inconsciente, el intruso que penetra el territorio sagrado del deseo y lo transforma en castigo. ¿Y qué castiga Freddy? No castiga al inconsciente, sino al negador. Su guante afilado no se dirige a la víctima pura, sino a la que huye de sí misma. Cada adolescente que duerme en Elm Street representa una fractura moral, el hijo que miente, la hija que finge, el amigo que calla una culpa. Freddy los caza no por placer, sino porque ellos lo invocan con sus miedos. Él es el eco del trauma, el espíritu vengativo de lo no dicho, lo no llorado, lo no recordado. En un sentido junguiano, Freddy es la sombra, el arquetipo de todo lo reprimido que el yo no soporta ver. Esa sombra que se manifiesta en sueños, que adopta 1000 rostros, pero que siempre porta una misma advertencia: si no me miras, te devoraré. Y Freddy, con su rostro desfigurado, encarna justamente eso, la deformidad del alma negada. No es el rostro del alma, sino el rostro de lo que fuimos cuando no pudimos perdonarnos. Pero también es una criatura literaria. Su universo es gótico, aunque de neón. Sus pesadillas no suceden en castillos, sino en suburbios. Sus fantasmas no son condes, sino padres ausentes. Sus víctimas no son doncellas virginales, sino adolescentes sin rumbo. Freddy es el Drácula de los sueños, un vampiro del inconsciente que se alimenta de la energía psíquica de sus presas. Sin embargo, a diferencia de los monstruos clásicos, su poder no reside en el cuerpo, sino en la imaginación. Quien sueña con él ya está condenado, porque el miedo mismo es la puerta. En su figura arde la herencia de Poe. Recordemos a los personajes de El corazón delatador o El gato negro, seres que son devorados por la culpa, que intentan ocultar un crimen bajo el piso de la razón, pero terminan siendo delatados por su propio inconsciente. Freddy es la versión moderna de ese delator. Él no golpea desde afuera, sino desde dentro. Cada rasguño en la piel del sueño es un recordatorio de que la mente nunca olvida lo que el alma quiso enterrar. Y sin embargo, hay poesía en su horror, porque Freddy no solo mata, revela. En cada muerte onírica hay una verdad que despierta.
El adolescente que muere ahogado en su propio miedo es simbólicamente el hombre que se niega a enfrentarse con su deseo. La joven que es devorada por las paredes de su habitación es la representación de que vive encerrada en su propia represión. El fuego lo consume una y otra vez. No es castigo divino, sino purificación. Una llama que lo condena a reencarnar como el ángel caído del sueño colectivo. Freddy es el Prometeo de las pesadillas. Robó el fuego del inconsciente para mostrárselo a la humanidad dormida. Pero, como todo transgresor mítico, fue castigado a vivir eternamente entre el dolor y el deseo. Su risa, esa risa burlona que hiela la sangre, no es la de un demonio feliz, sino la de un condenado que se sabe parte del ciclo. El hombre crea al monstruo, el monstruo despierta al hombre. Desde una mirada existencial, Freddy representa la imposibilidad del deseo. Morir no basta, dormir tampoco. El infierno es la vigilia dentro del sueño, el saberse atrapado en la conciencia de ser culpable. Así, Freddy se vuelve símbolo del castigo moderno, el insomnio espiritual. No se trata de no poder dormir, sino de no poder despertar del peso de lo que somos. En esa tensión, Freddy comparte un linaje con otros espectros, con Jason, el hijo vengativo del silencio, con Michael Myers, la máscara vacía del mal puro, con Pennywise, el payaso del trauma infantil, con Frankenstein, el hijo que se rebela contra su creador. Pero Freddy lo supera en un sentido. Él no tiene cuerpo real, solo el de nuestros temores. Es el único monstruo que vive en el mismo lugar que Dios, en el sueño. Y si el sueño es el territorio de lo divino, entonces Freddy es la herejía que lo corrompe. Es el Dios menor que nos recuerda que incluso los sueños tienen infierno. Y allí, en esa frontera, el horror se vuelve sagrado, porque nos obliga a mirar de frente a lo que la religión y la razón intentan esconder. Que el mal no viene de fuera, sino de dentro. Que el demonio no llega con tridente, sino con el rostro que negamos en el espejo. Así, Freddy es también un poeta. Su guante no solo corta carne, corta símbolos, abre la narrativa del sueño y escribe con sangre el poema del miedo. Cada pesadilla es un verso, cada grito una sílaba de la culpa colectiva. Y nosotros, espectadores, somos sus lectores, fascinados por la belleza trágica del horror. Porque, como decía Poe, no hay belleza sin un leve tinte de melancolía. Y Freddy es, en su esencia, melancolía pura. Una sombra que añora lo que fue. Una criatura quemada por el fuego de su propio deseo de justicia. Una figura que al fin se vuelve parte de todos los mitos del dolor humano. He aquí la paradoja. Freddy Krueger es el enemigo que inventamos para no mirarnos al espejo. Al convertir nuestros traumas en una máscara de horror, los volvemos soportables. Pero mientras más lo negamos, más poderoso se hace. El sueño es su templo y nosotros los fieles que cada noche le rezamos con el miedo. En el fondo, Freddy no busca venganza, busca memoria. Nos exige recordar quiénes fuimos cuando aún creíamos en el bien, cuando el fuego aún no había tocado la inocencia. Y al recordarlo, quizá entendamos que el verdadero terror no está en él, sino en la posibilidad de despertar. Si este viaje por el laberinto del sueño te ha tocado una fibra, si alguna parte de ti sintió que Freddy no habita en la pantalla, sino en tu reflejo más oscuro, te invito a seguir explorando conmigo los corredores del alma, donde la filosofía se tiñe de sangre y la poesía susurra entre los gritos. Suscríbete al canal Metáforas del Multiverso y acompáñame en el siguiente blog, donde profundizaremos en los símbolos, en la infancia y en la culpa, para entender por qué, en el fondo, todos soñamos con Freddy.